Que a mí lo que se me hace curioso del microcontenido es justo el versus con el podcast y el streaming, o sea, como los streamers, Twitch y demás, que es aventarte, digo, lo agarras de repente tal vez 10 minutos, te quedas 1 hora, 2 horas con el creador, pero pues son streams de 5, 8 horas, ¿no? Que también me parece como muy radical el contraste entre TikTok y Twitch. O sea, es como abismalmente diferente, pero está el estímulo constante de estar jugando un juego, viendo una película, hablando de un tema en específico. ¿Sabes? Yo siento que de repente pasa que todos vemos el internet y las generaciones mayores, que serían la boomer y la X, ven el Facebook. Ajá. La generación millennial le encanta su espejo de Maléfica del Instagram. Entonces el Instagram es para quién es la influencer más bonita. Y ya Instagram te contesta, eres tú, ¿sabes? Y la generación Z percibe a Instagram como de una manera muy falsa. Sí. Entonces es TikTok. Pero como pasaba antes, está el internet, ¿no? Pero si de veras lo entendías, estaba el 4chan o el Reddit. Pero si o sea, hay como distintos grados. El 4chan. Estaba bien tétrico ese. Y una cosa que ahorita está pasando es que probablemente la gente está consumiendo contenidos, pero ya para Twitch necesitas cierto nivel de, entre comillas, por favor, especialización, porque tienes que entender cómo funciona Twitch, qué tipo de influencer hay ahí y cuál es la narrativa general. Todavía no es como para todo el mundo. Y curiosamente Discord sí se está volviendo como el WhatsApp de generaciones un poco más jóvenes. Me choca a mí, a ver si está brincando ahí en la computadora. Cada vez que me piden bajarlo, lo vuelvo a eliminar. El Discord es como esa cuestión como de centro de mensajes curioso, sí, etcétera, que nadie se acuerda, pero es como un ICQ sobredesarrollado para el mundo contemporáneo. Entonces ese es como, ay, qué innovador, ya existía. O sea, no tiene nada de curioso, ¿no? Y lo mismo que de repente está pasando cuando uno ve que hay otros formatos de contenido. A mí me sorprende un poco la emoción que le ponen en la oficina. Es la misma emoción para ver el Super Bowl, es la misma emoción para ver la pelea del Canelo, pero resulta que es la emoción para ver la final de la más draga. Entonces, ahí yo... Acaba de ser, depende de cuándo esté viendo este video, pero o sea, cuando sí, todo mundo paga. Y yo... Porque tiene su propia plataforma, tiene, ¿no? su plataforma. Entonces es así de, a ver, ¿y cómo le van a hacer? No, pues con la tarjeta pagamos y quién sabe qué. Acaban de inventar el pay-per-view. Porque hace muchos años en el cable, tú cuando querías ver un evento muy especial hacías un pay-per-view. Pues también es este tema de las millones de plataformas de streaming: Netflix, Paramount Plus, Star Plus, Hulu, Peacock, HBO, ahora Max, Disney Plus, que es como, no, pues ya mejoran una televisión otra vez con zapping, ¿no? O sea, porque si ya tienes que pagar tantas plataformas, resulta que era más conveniente, no era on demand. Pero pues básicamente se volvió lo mismo. Pero una cosa que acaba haciendo es que te sale más caro que el cable. Por supuesto. Y resulta que ahora sí que la gran innovación, hay plataformas como Dish en México que lo que hacen es que por la misma renta ellos te incluyen el Netflix, el HBO, todas las plataformas que ya no querías tener separadas. Y eso también viene siendo muy interesante porque resulta que digamos que de nicho, los niños necesitan la seguridad, la certeza de que ven contenidos limpios. Entonces mucha gente que tiene niños pues contrata servicios de cable para poder tener cartoon, como todo el ecosistema de televisión específica de niños. Claro. Las mujeres, las señoras pues quieren, pues no solo las mujeres, pero todo esto que sería Discovery Health, Discovery Home and Health, comida, etcétera, etcétera, es muy específico de nicho. Y algo que de repente se nos olvida, la presencia del hombre en la sociedad contemporánea, porque la casa puede tener Netflix, pero el señor está así como... ¿Con los deportes? Pues sí, porque no tiene canal de deportes, si no le ponen ESPN, el señor está desesperado, como que todo le pica, ya no sabe qué hacer, se va a la cantina nomás para ver una pantalla con hombres corriendo detrás de pelotas. Entonces, eso es muy curioso porque de repente, sí hablamos de las plataformas de streaming, pero no alcanzan a dar toda la experiencia en el que los señores ven su fútbol. Eso es bien curioso porque lo estoy diciendo, me van a cancelar, pero hay estudios muy serios de que el Mundial de Fútbol se le cayó la atención de la gente en el público, porque resulta que solo aguantan el partido entero generación X y generación Boomer. Al millennial a la mitad ya es así como, híjole, esto está muy largo, y la generación Z es, a mí me lo resumen, me lo mandan por mail, prográmenme mi FIFA para yo poderlo jugar, porque la neta es que no tengo la capacidad de sentarme a ver un partido. Entonces está en una crisis grande, porque es como para otra edad, con otro tipo de discusión.
Y en eso, curiosamente, pues entonces tienes a los niños, las mujeres, los hombres, pero al mismo tiempo los contenidos juveniles, que sería la transformación de MTV de canal de música a canal de realities shows, ¿no? Que acaba siendo La Rosa de Guadalupe, pero para jóvenes con groserías. Y al mismo tiempo uno dice, ay, pero ¿quién va a ver eso? Ese es el canal que te ponen en el Wings para ver videoclips viejos. No, o sea, resulta que sigue compitiendo lo que sería contra el MTV, está compitiendo contra lo que sería el YouTube y los canales de música, etcétera, en ese itinerario de que los jóvenes quisieran que les hablaran a ellos. No, hay, por ejemplo, hay todo un hoyo en podcasts para generación Z muy chica o para generación A muy grande. Porque ¿Quiénes son la generación A? La generación A, en este año 2023, ¿Tienen que como 12? Tienen 15. Ahora, o sea, la generación Z ya pasaron de moda. La generación Z ahorita está disque en el eje, pero ahorita ya viene la generación A. Qué gusto, porque son insoportables la generación Y la generación A... son muy pesados con los millennials. Fíjate nada más. No tanto. Resulta que en México se cayó la natalidad. Entonces, nadie está teniendo hijos. Pero los que sí están teniendo hijos, es a los 15 años, es el índice más grande de nacimientos. Entonces, resulta que en el 2023 la generación A cumple 15 años y ya son papás y mamás. Y nadie está hablando de ellos. Entonces, curiosamente, esa generación A tiene otra idea completamente diferente de consumo de contenido, porque básicamente están en el final de las caricaturas. Estaba yo viendo una encuesta, una estadística fuertísima, me dio terror. First I was afraid, now I'm petrified. Entonces, resulta que la tercera cosa que más se ve a través de internet en México es un canal de anime. Y de repente estábamos viendo que apareció pues una narrativa, Chainsaw Man. Chainsaw Man, y estábamos viendo, es que esto es relevante. Bueno, pero ¿qué tan relevante es? Y nos metemos a analizar la data dura y tiene índices de audiencia más grandes que Grupo Firme. Y entonces de repente uno dice, no, es que eso es de anime y de otakus y no salen de su casa, etcétera. No es cierto. Empieza a ser una cosa gigantesca y está hecho de manera intergeneracional, porque la chavita y el chavito de la generación Z conocieron eso porque su mamá lloraba con Candy Candy. Todavía vieron a la mamá que les decía, ay, no, es que yo veía Candy Candy, mijo, y cuando Anthony, todo eso. Antes yo siento que las mamás de la generación Z, bueno, no, yo no podría tener a Fer, es cierto. Pero ya podrían haber visto no es cierto, todavía no. No, porque eso es más para el millennial. Yo no podría tener una hija de 26, sí, claro. Pero las de veintitantos, 26, que son Z, tuvieron una mamá más o menos X, que vio Candy Candy, que le enseñó a través de eso esa comunicación, la señorita Cometa y todo eso, que se siguen volviendo referenciales. Sí. Entonces, uno de repente dice, no, pues es que aquí la gente puro Marvel y puro DC Comics, cuando ves que de verdad el volumen de búsqueda y el tamaño de ciertas plataformas, como Crunchyroll, que pareciera así, como ¿quién lo está contratando? Bueno, no será tan obvio como Netflix, pero sí tiene una cantidad de consumo bárbara. Y todo eso, inclusive del anime como está ahorita, este es fina, este es de sintonía fina. Muchísima parte de la música de la generación Z está saliendo. No, es de formas nuevas de hyperpop y cosas así, pero que tienen mucho sampleo de cosas de anime, de anime y de juego. Entonces, de repente te das cuenta que los coros de tu canción sí son Oryuget, Arex Boo, Oryuget, ¿no? Del Street Fighter, de repente toman cosas, no les tocó, pero lo redescubren y con eso empiezan a armar la música sampleada en el que tiene un cacho de Candy Candy, un cacho de Sailor Moon, un cacho de videojuego, un caso ¿qué? Y está armado, por supuesto, con inteligencia artificial y las cosas de computadora de ahora. Y tú lo oyes y dices, híjole, qué feo suena esto. Pero resulta que a ellos les significa porque les remite a muchas cosas que están entendiendo. Y entonces resulta que ahí están consumiendo medios, pero los están consumiendo resignificados y redescubriéndolos. De aquí se inaugura el podcast de anime oficialmente. Vamos a tener a un conductor generación A, producido por Fuera de Foco. Uno de 15 años. ¿Sí? ¿No? Y algo que pues también eso estamos viendo, o sea, muchísimos de los que tienen una cantidad de seguidores increíbles y un volumen gigantesco de views, pues es gente de 15, 16 que ya está entrando al TikTok y que está entrando al YouTube. Fíjate que una amiga cercana es Kika, ella es la directora del Konichiwa Festival, que fue pues la empresa que empezó a traer películas de anime aquí en alianza con Cinépolis, y ella fue la que hizo recientemente el evento de Demon Slayer, que fue una locura y muy bien armado además. Y es bien interesante porque por muchos años ella empezó
siendo muy joven, a ir a Japón a tratar de comprar licencias y como que no le entendían mucho aquí qué es lo que quería hacer. Hasta ahora que empiezan a ver estos super booms con películas como las de Makoto Shinkai, que también ella trajo. Y ahora, por ejemplo, este fin de semana que se estrenó La Usurpadora, estamos grabando en este fin de semana, Suzume superó, que uno hubiera pensado, bueno, La Usurpadora, nostálgica, un musical y demás, versus una película japonesa, y Suzume estuvo arriba en taquilla que La Usurpadora en el primer fin de semana. Y eso, de repente te vas tú, digamos que con el front de todo lo que sería la producción norteamericana, hollywoodense, etcétera, etcétera, y detrás hay unos universos gigantescos que siguen creciendo y que están ahí creando un montón de narrativas. Ahora, algo que es bien interesante es que esto de que los grandes estudios estén cumpliendo 100 años y ya tengan muchísimo tiempo generando la imaginación del mundo. Aquí mismo en México probablemente el peor cine que se hizo, según esto, fue el cine de ficheras. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.